Hola, bienvenidos a la tercera prueba de la Transgalaica de 2026, concretamente la Transgalaica de Cotobade. Por delante tenemos 60 kilómetros más o menos, dos vueltas a un circuito que no lo conocemos, primer año que participamos en esta prueba de la Transgalaica, así que a ver cómo se da el día. Segundos para la salida. Na primeira liña non quixeron perderse esa rápidamente colocarse aí, viñan pechando por detrás Iván Menelo.
Apurado tamén en ese paso Iván Amenedo, o de Beteteiros toma da Serpe. Pasou en la llama, Tramo de single track. Ahora lanzamos un tramo ahí de bajada, ahí sin empinar, después así bajada con piedra suelta. Bueno, tras Galaica de Cotobade lista, mal día, no, las piernas no respondían a nada ni nada, no, muy malas sensaciones. Dos vueltas a un circuito de primera vuelta 34 más o menos, porque había 2 kilómetros así de bucle, salían 32 más o menos, y misma vuelta en la segunda.
Como os comentaba, había un bucle en salida para estirar el pelotón, volvíamos a pasar por meta y ya encarábamos lo que era el circuito. Empezaba el terreno así ya a sub y baja, empezábamos a la primera petada de piedras sueltas hacia arriba antes de la romana, y después ya encarábamos, girábamos a izquierdas y ya encarábamos a la romana. Tenía bastantes descansos y tal, pero todo por encima de las piedras, hasta coronar, que después acababas la romana, girabas a derechas, volvías a tener otra petada, y nada, coronábamos arriba en el observatorio. Después teníamos un tramo de llaneo, sub y baja, para seguir acumulando kilómetros y desnivel. Y por último, bueno, pues ya teníamos un single track por el medio de unos pinos y acabamos con 3 bajadas así de piedra suelta, para otra vez pues un llaneo, y después se quedaban otras 2 petadas para hacer el último single track por el medio de unos eucaliptos, y ya después ya encarabas meta. Pues nada, como os comentaba, malas sensaciones. La primera vuelta, bueno, conseguimos ahí marcar ritmo y conseguir aguantar ahí, pero la segunda vuelta nos venimos abajo, no daba encontrado un ritmo cómodo, y al final conseguimos acabar 3 horas 47, más de lo esperado obviamente. Puesto 20 élite, 116. En resumen, lo más importante era finalizar. Con esto ya llevamos 3, nos queda dentro de 28 días, más o menos, que es la próxima Transgalaica, la de Friol, aquí al lado de casa. Seguro que el próximo vídeo va a ser el de reconocimiento de la Transgalaica de Friol, pero si no es así, nos vemos en la próxima Transgalaica, concretamente en Friol.